Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega a tu alcance en Mega Salud. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es la licenciada María Paz Temprano. Ella es personal de planta del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo. También es docente de la carrera de nutrición de la Universidad Abierta Interamericana y de posgrados y capacitaciones, en su mayoría de enfermedad celíaca. Ha participado de diversas investigaciones y publicaciones en revistas científicas y también escritora colaboradora del libro Técnica Dietoterápica. Y es miembro activo en la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas y de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Bienvenida, Paz, un placer tenerte con nosotras. Hola, ¿cómo están, chicas? Un gusto, un placer y primero que nada felicitarlas por este espacio de difusión, concientización, pero principalmente de educación. Así que las súper felicito. Es totalmente encantador y un placer poder estar acá. Bien, para comenzar, queríamos que nos mencionaras qué es la enfermedad celíaca. Bueno, la enfermedad celíaca en la actualidad dejó de ser una enfermedad llamada enfermedad del intestino, ¿sí? Es una enfermedad sistémica. Sistémica significa que abarca o que afecta a muchos órganos, ¿sí? Antes se decía es una enteropatía, una enfermedad del intestino. Hoy se dice que es una enfermedad sistémica, lo cual indica que es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Se da en individuos que tienen una genética que predispone, que tienen los genes predisponentes, que consumen gluten y que en algún momento de la vida se desencadena una respuesta inmunológica que hace que aparezca algún signo o algún síntoma que me llame la atención, ¿sí? Y por eso yo vaya a consultar. Esa respuesta inmunológica que se produce genera sustancias inflamatorias que dañan al intestino, por eso hablamos de atrofia vellositaria, ¿sí? Y que también van por sangre a diferentes órganos, por eso hablamos de que es una enfermedad que afecta a otros órganos. Por ejemplo, puede ir por sangre al hueso y alterar el metabolismo del hueso y una persona tiene osteopenia u osteoporosis. Y esa es la forma en que debuta con la enfermedad celíaca. Más allá de los clásicos síntomas intestinales, ¿sí? Hoy tenemos todos los síntomas extraintestinales que tienen que ver con esto, ¿sí? Con que estas sustancias inflamatorias por sangre llegan a otros órganos que alteran, ¿sí? Alteran el funcionamiento y aparecen signos o síntomas, ¿sí? Que se relacionan más allá de la atrofia del intestino, de la lesión intestinal. Muy bien, Paz. ¿Y existen distintos tipos o estadios de esta enfermedad celíaca? En realidad, lo que existen son grados de lesión intestinal. Cuando una persona tiene algún signo o algún síntoma, por ejemplo, una anemia, no quiero ir siempre a lo gastrointestinal porque quiero abrir un poco el panorama de difusión, ¿no? Más allá de una diarrea, de una distensión, podemos tener otros signos u otros síntomas, como puede ser una anemia o una alteración en el laboratorio, en el hepatograma. Vieron que siempre escuchamos hepatograma cuando nos hacemos un laboratorio. En las mujeres puede haber infertilidad, puede haber abortos espontáneos a repetición, piel seca, uñas quebradizas, caída de cabello. Nos hacemos primero unos anticuerpos específicos. Si esos anticuerpos específicos, que es un laboratorio en sangre, da positivo, tenemos que hacernos la endoscopía con toma de biopsia. Y en esa biopsia, ¿sí? Que nos va a indicar cómo está el intestino, aparecen 3 grados. Si la lesión intestinal es subtotal, o si es total,
o si es parcial. Y eso tiene una clasificación que mucha gente, y más el celíaco, la conoce, que es la clasificación de Marsh, que se clasifica 3A, 3B o 3C, parcial, subtotal o total. Esto es solo el diagnóstico y es una descripción de la lesión intestinal. No existen grados de enfermedad celíaca, que es una gran confusión dentro del mundo celíaco, ¿sí? Los grados, no existen grados. Bien, teniendo en cuenta los diversos signos y síntomas que pueden presentarse, recién mencionaste que uno de los estudios es la endoscopía con toma de biopsia. ¿Hay algún otro estudio que se pueda realizar para su diagnóstico? La realidad es que en la actualidad no. El método diagnóstico es primero el análisis de sangre con el laboratorio específico, que por suerte los anticuerpos que se toman en sangre cada vez son más sensibles y más específicos, y estamos cerca de poder llegar a prescindir de la endoscopía con toma de biopsia a través de análisis de sangre, pero todavía no. Y se confirma en la actualidad con la biopsia, ¿sí? Que es una endoscopía con toma de fragmentos determinados del intestino. Pero sí hay muchas investigaciones y muchos estudios y muchos biomarcadores muy prometedores, por lo menos en algunos pacientes, para que se pueda prescindir, no necesitar la endoscopía. En Europa, en niños hay unas guías con con una determinada estructura, con unos determinados anticuerpos, con la genética, con determinados valores, y no se hace la biopsia en niños, pero es en Europa nada más, acá en Argentina no. Muy bien, y yendo un poco a los síntomas que nombraste, más allá de estos que son sistémicos y que afectan otros órganos, ¿podrías decirnos cuáles son esas banderas rojas como que hay que decir, puedo estar teniendo una enfermedad celíaca? Sí. Una de las más importantes es que en la actualidad hay un crecimiento muy, muy grande de lo que son trastornos digestivos, ¿sí? De muchas personas de como y me hincho, ¿sí? El como y me hincho cada vez está en crecimiento. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es que si yo tengo algún síntoma gastrointestinal, sea distensión o hinchazón abdominal, diarrea, constipación, siento que como determinados alimentos y me hincho y lo relaciono con las harinas, o tengo reflujo, acidez. Después, por ejemplo, si tengo una anemia, si se me cae mucho el pelo, si tengo las uñas quebradizas, la piel seca, si soy familiar de primer grado de algún celíaco, o si tengo una enfermedad autoinmune, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, y cuando yo tengo una enfermedad autoinmune tengo más probabilidad de tener otra autoinmune. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto, voy a tener más probabilidades de ser celíaco. Bueno, ese gran grupo de personas, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es acudir a un médico clínico, gastroenterólogo, y por suerte en la actualidad cada vez más profesionales de la salud conocen, ¿sí?, sobre el diagnóstico de enfermedad celíaca para hacer los anticuerpos, que es el primer paso, ¿sí? Nunca abandonar el gluten, que es lo que nos está pasando en la actualidad, que es el gran problema que estamos teniendo, que las personas quizás comen, se hinchan, dejan el gluten, ¿sí? Se sienten una mejoría y se autodiagnostican. Eso no, ¿sí?
eso no, porque necesitamos un diagnóstico, porque no es lo mismo ser celíaco que tener una intolerancia al trigo, que tener una sensibilidad, que tener un sobrecrecimiento bacteriano, que tener un síndrome de intestino irritable, que son todas patologías que mejoran con la disminución de las harinas, pero que no tiene que ver únicamente con el gluten, porque la harina de trigo, avena, cebada y centeno no es gluten únicamente. El gluten es la parte proteica. La parte de los hidratos de carbono están los fructanos, que no se digieren y no se absorben y fermentan a nivel intestinal, y ante patologías como el síndrome de intestino irritable, el SIBO, la disbiosis, las intolerancias alimentarias generan esa sintomatología. O quizás ante una persona sana, nosotros vivimos en un mundo, ¿sí?, donde 6 de cada 10 personas tienen obesidad, y esto indica que vivimos en un mundo donde no tenemos educación alimentaria, y nuestra alimentación, según la Encuesta Nacional de Nutrición y de Salud, está basada en el consumo de alimentos ultraprocesados y especialmente en el trigo ultraprocesado. Entonces quizás llega un momento, ¿sí?, que genera el exceso en el consumo esta sintomatología. Entonces, es de suma importancia, ¿sí?, poder primero hacer las pruebas que corresponden para confirmar o para descartar la enfermedad celíaca, y después ver qué es lo que pasa con las otras entidades relacionadas con el trigo o con el patrón de consumo habitual de la población. Bien, una vez que está diagnosticado, ¿qué pasos deben seguir como para tener hábitos saludables y una alimentación acorde? Bien, es súper interesante la pregunta, ¿no? Porque uno podría decir, el tratamiento del celíaco es la alimentación sin gluten, y explicar qué es la alimentación sin gluten, pero la realidad es que la alimentación sin gluten va mucho más allá de excluir el trigo, avena, cebada y centeno. Tiene que ver con una reversión en lo que son los hábitos alimentarios, ¿sí?, en una incorporación de un montón de harinas que los no celíacos no conocemos, ¿sí?, como son las harinas de los pseudocereales, de las legumbres, de los frutos secos, de las semillas, el sorgo y el mijo, que son cereales y que no estamos acostumbrados a, a tenerlos en nuestra alimentación habitual, porque consumimos como harina sinónimo trigo. Entonces, poder comenzar con la implementación de la alimentación sin gluten, que sí, obviamente implica la exclusión de las fuentes de trigo, avena, cebada y centeno, que es el grano, la harina o los derivados, y reemplazarla por productos, ¿sí?, que sean, o sea, yo voy a seguir comiendo pan, voy a seguir comiendo pizza, voy a seguir comiendo pastas, pero van a venir de otras harinas, ¿sí? Generalmente la base, ¿sí?, es arroz, maíz y mandioca, y siempre hay que hacer un agregado con estas harinas de calidad nutricional que yo les mencioné recién, como quinoa, amaranto, trigo sarraceno, cañigua, legumbres, sorgo, mijo, que son lo que le van a dar la fibra, las vitaminas, los minerales, ¿sí?, para darle calidad, ¿sí?, a ese pan, a esa masa de tarta, ¿sí?, y que no sea únicamente una harina refinada, ¿sí?, sin ningún tipo de característica, y solo me aporte hidratos de carbono a la alimentación. Y esto es importante también remarcarlo, porque, por ejemplo, la harina de trigo de nuestra población, por el elevado consumo que tiene, legalmente, por una ley, está enriquecida con hierro y con vitaminas. En cambio, lo que reemplazaría la harina de trigo, que es el mix de maíz, mandioca y arroz, no está enriquecido por ley. Entonces lo tenemos que enriquecer manualmente nosotros, ¿sí? Entonces a ninguna harina del celíaco le puede faltar esa harina de calidad nutricional que le va a aportar vitaminas, minerales, fibra, proteínas de origen vegetal, ¿sí? Y que obviamente se agrega en diferentes porcentajes, ¿sí?
Quizás yo quiero mayor porcentaje de trigo, voy a hacer un pan, quiero que sea un pan integral. Bueno, voy a utilizar mayor porcentaje de trigo sarraceno, pero si quiero que sea un pan blanco, voy a utilizar el que sea el porcentaje para cubrir la base que me daba el trigo con la ley. Y después, más allá de eso, también hay que cuidar mucho lo que son las pequeñas cantidades de gluten, llamadas trazas, que pueden ingresar de forma inadvertida y activar nuevamente la lesión intestinal a través del control de las marcas permitidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los productos que pasan por la industria pueden contener gluten en forma de aditivo alimentario. El trigo, ¿sí? Es muy versátil para poder cultivarlo, es muy barato, entonces se utiliza y es un gran aditivo alimentario. Entonces el celíaco tiene que controlar todo alimento, bebida o suplemento que vaya a consumir, ¿sí? Y tiene que estar el logo oficial, ¿sí? Que dice sin TAC, para asegurarme que no hay ningún aditivo alimentario en esa yerba, en ese té, en esa mermelada, en ese jamón, en ese chorizo, ¿sí? Que pueda llegar a contener trigo. Y por otro lado, ¿sí? Otra de las líneas por las cuales pueden ingresar pequeñas cantidades de gluten es la contaminación cruzada, por lo cual hay que enseñar, ¿sí? A cómo manejar el almacenamiento, la compra, la preparación, qué utensilios tienen que ser exclusivos y qué utensilios puedo consumir, puedo compartir. Y acá es donde tengo que tener la habilidad como profesional de ser cuidadoso, pero no ser obsesivo, porque limito la calidad de vida del paciente. No voy a compartir un colador, pero sí voy a compartir platos y cubiertos, ¿sí? Entonces, eso es de suma importancia. Muy bien, Paz, la verdad que es súper interesante lo que nos estás contando. Y ahora me gustaría que nos explicaras sobre la ley de celiaquía que ha sido aprobada recientemente. Bien. La verdad es que estamos muy entusiasmados con la ley. Esta ley fue creada en el año 2009 y fue modificada con puntos muy precisos en el año 2015. Estos puntos precisos eran la cobertura de alimentos libres de gluten por las obras sociales y prepagas, que todo restaurante, que todo establecimiento o institución, porque ahí entran un montón, no solo bares y restaurantes, tengan un menú libre de gluten seguro y que los medicamentos sean analizados por el Instituto Nacional de Alimentos y tengan la leyenda contiene gluten o no contiene gluten. Eso fue propuesto y fue aceptado en el 2015, pero recién ahora, el 26 de abril del 2023, fue reglamentado. Reglamentado significa que tienen la obligatoriedad de realizarlo. A partir de ahora, todos los medicamentos van a ser analizados y tienen que tener la leyenda no contiene gluten, o en el caso que contenga gluten, contiene gluten. Y acá es importante enseñarle a la población que no esperen el logo. Si el logo lo va a poner siquiera el laboratorio. Lo importante, acá lo que obliga a la ley es a la leyenda, ¿sí? Por otro lado, es obligatorio que las prepagas, las obras sociales y los municipios, en el caso de las personas que no tienen obras sociales y prepagas, cubran, ¿sí?, un porcentaje de la alimentación sin gluten, de los alimentos libres de gluten. Anteriormente, el monto era propuesto por el ministro de Salud de turno, ¿sí? El monto que consideraba esa persona y la actualización que consideraba esa persona. Ahora, con esta ley, lo que sucedió es que primero intervino el INDEC. El INDEC lo que hizo, ¿sí?,
fue actualizar el monto, primero ponerlo al nivel de inflación que estamos viviendo hoy, pasó de 2.600 a 7.800 pesos, o sea, fíjense lo desactualizado que estaba, y una de las cosas buenas que tiene es que este monto se va a actualizar cada 6 meses, no se va a necesitar de una persona física, sea Paz, sea Meli, para que diga, ay, vamos a actualizar el monto, ¿sí? Esto ya está totalmente legislado, no depende de ninguna persona física y eso es espectacular, ¿sí? Bueno, y como tercer punto, que es el punto más controversial, es controversial porque más que nada, si fuese reglamentado o modificado desde ahora sería diferente, que todas las instituciones ¿sí? Tengan un menú libre de gluten seguro, ¿sí? Instituciones, me refiero a escuelas, a comedores, a hospitales, sanatorios, a los transportes, ¿sí? De larga distancia, por ejemplo, a todos los bares y restaurantes. Bueno, un montón de instituciones y establecimientos están involucrados en esto, ¿sí? La mayoría de los lugares en donde tenemos posibilidad de ingesta. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora teníamos el problema de sin gluten y apto para celíacos. Era como que la ley decía que todos los lugares tenían que tener un menú apto para celíacos o un menú sin gluten en realidad, pero nos encontrábamos en la carta con el loguito. Pero el celíaco tenía que preguntar, ¿es sin harinas o es para celíacos que contempla la contaminación cruzada y el control de marcas permitidas? Y la mayoría de los lugares decían, yo no te puedo asegurar la contaminación cruzada. ¿Sí? Entonces era como que estábamos sin nada al respecto, ¿sí? O sea, había productos para personas con intolerancia, con sensibilidad, o personas que eligen alimentarse con una reducción del trigo en su alimentación, pero no había productos seguros para el celíaco en la mayoría de los lugares. Bueno, esto significa que ahora vamos a homologar todo tipo de palabra, el menú sin gluten seguro en todos los establecimientos e instituciones va a significar que ese menú sin gluten, ese loguito, va a ser apto para celíaco porque va a estar contemplada la contaminación cruzada y el control de marcas permitidas. La verdad que es muy importante que se haya logrado reglamentar esta ley y que exista este menú, porque la verdad que estaban restringidos también a la hora de poder ingerir en cualquier lugar, no tenían opciones casi, eh, así que la verdad que muy contentas con que se haya podido lograr esto. Y más esta desilusión, por eso yo lo marqué tanto, de llegar al lugar, ver el logo y cuando preguntás, ay, pero no te puedo garantizar la contaminación cruzada, era una... Yo les digo que al trabajar todo el tiempo es una sensación emocional tan fuerte, tan discriminativa, de tanta exclusión, que genera un malestar que uno generalmente sale para estar bien, para pasarla lindo. ¿Sí? Y encontrarse con algo así realmente impacta mucho y afecta mucho la calidad de vida, que es algo que cuidamos mucho y que tratamos cada vez de que sea más sana, ¿sí? De hablar de inclusión y no de exclusión, de poder realmente salir de ese lugar de exclusión donde estaba el celíaco hace 10 años. Así es, y la verdad que sí, que es muy bueno haber logrado esta ley. Y decinos, queremos que la gente te siga porque haces muchos videos y todos hablando sobre enfermedad celíaca, así que queremos que difundas tus redes, donde te pueden seguir. Ay, gracias, son un amor. @paz temprano es mi Instagram, me pueden preguntar lo que necesiten. La verdad que cuando yo en el 2020 siempre
en el hospital, yo trabajo en el Hospital Udaondo, hacíamos talleres para la comunidad desde el año 2012 y con la pandemia se cortó y era una de las actividades que realmente más disfrutaba porque difundir, concientizar y educar, y en ese momento se pensaba en el celíaco nada más. Y cuando nos quedamos sin esos talleres en el 2020 dije, uy, y la verdad que le tenía mucho miedo a las redes sociales, le tenía mucho miedo, pero por otro lado dije, es una responsabilidad porque tenemos que educar, tenemos que difundir y tenemos que estar ahí, así que dije, bueno, me voy a hacer el Instagram y ahí empezó un mundo nuevo porque hoy la difusión, la educación tiene que ir más allá del celíaco. Por eso les agradezco un montón este espacio, porque cada persona ahora que va a escuchar que tiene un vecino, un conocido con anemia, con osteoporosis, le va a decir, ¿por qué no te haces los anticuerpos? O que come y se hincha y dejó las harinas. No, espera, estudiate y después hacelo. Esa es Así que una de las premisas también nuestras desde nuestro programa, concientizar a la población y también dar difusión a temas que consideramos totalmente importantes, que debe saber el común del ciudadano, porque por ahí no tienen el suficiente acceso, se quedaron con la información de hace muchos años, creencias. totalmente, yo por eso las felicito y la verdad que valoro mucho, 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 mucho este espacio. No sé si ustedes tienen el Instagram para yo después también poder difundirlo, después me lo pasan y así las pueden escuchar porque es muy importante en todas las temáticas que van tocando. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotras, Paz. Ya saben a todos que pueden empezar a seguirla. Y bueno, esperamos contar con vos en alguna otra oportunidad. Así que muchísimas gracias. Y Un placer, chicas. el Instagram nuestro es Megakinesiología, pueden seguirnos también en nuestra página web megakinesiología.com y la verdad que estamos muy honradas de poder haber tenido a Paz como invitada. No, muchas gracias y la verdad que están haciendo un programa de salud, así que las felicito muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un placer. Muchas gracias.